¿Alguna vez te has preguntado qué secretos intentó enterrar la iglesia tras muros de piedra centenarios? Hoy vamos a cruzar el umbral de 10 conventos abandonados donde el silencio no es paz, sino una advertencia. Desde pasadizos ocultos hasta hallazgos que desafían toda lógica, estos lugares guardan historias que fueron borradas de los libros oficiales. Quédate hasta el final, porque el último convento esconde una verdad tan perturbadora que desearías no haberla escuchado jamás. ¿Estás listo para ver lo prohibido? Bienvenidos a un viaje por las sombras de la fe y el olvido. Durante siglos, los conventos fueron centros de poder, conocimiento y sobre todo, de un hermetismo absoluto. Eran ciudades dentro de ciudades, donde las leyes del mundo exterior a menudo no se aplicaban. Pero, ¿qué sucede cuando la fe se retira y solo quedan los muros? Lo que queda no es solo piedra y polvo, sino el eco de vidas que fueron silenciadas por votos de obediencia y clausura. En este video, no vamos a hablar de la arquitectura o de la historia del arte sacro que podrías encontrar en una guía turística convencional. Vamos a profundizar en la oscuridad de lo que quedó atrás. Exploraremos lugares donde los investigadores han encontrado celdas de castigo que no aparecen en los planos originales, archivos quemados a medias que sugieren prácticas prohibidas y restos que la arqueología oficial prefiere no documentar. El abandono de estos edificios no siempre fue una cuestión de falta de presupuesto o de vocaciones. En muchos casos fue una huida precipitada, dejando tras de sí objetos y secretos que debieron permanecer ocultos para siempre. Acompáñame mientras desenterramos la verdad de estos 10 recintos sagrados que hoy son monumentos al misterio y en algunos casos al horror puro. Prepárate, porque después de conocer estos relatos, nunca volverás a mirar un edificio antiguo con los mismos ojos. Los muros que hablan, Convento de San Francisco y el Pozo de las Almas. Comenzamos nuestro recorrido en un antiguo convento franciscano, cuya ubicación exacta se mantiene en reserva por los investigadores urbanos debido a la fragilidad de sus estructuras. Este lugar, abandonado a mediados del siglo pasado, esconde un secreto bajo su altar mayor. Durante una exploración no autorizada, un grupo de espeleólogos descubrió que el pozo de agua del claustro no era simplemente una fuente de suministro. Al descender, encontraron una cámara lateral oculta por el nivel del agua que contenía cientos de pequeños nichos excavados en la roca. Lo perturbador no fue el hallazgo de restos óseos, algo común en criptas antiguas, sino la disposición de los mismos. Los cráneos estaban colocados mirando hacia el centro de la sala, formando un círculo perfecto, y muchos de ellos presentaban marcas de trepanación, una práctica quirúrgica antigua que consistía en perforar el cráneo. ¿Por qué se realizaban estas intervenciones en un lugar de oración? Algunos historiadores sugieren que el convento funcionaba como un hospital clandestino para enfermedades mentales que la iglesia de la época consideraba posesiones demoníacas. Los gritos que los vecinos decían escuchar durante las noches de tormenta no eran producto del viento, sino de los pacientes que eran sometidos a estos procedimientos sin anestesia, buscando liberar al espíritu maligno a través del hueso. Hoy, el convento permanece en pie, pero nadie se atreve a pasar una noche en su interior. Los equipos de grabación suelen experimentar fallos eléctricos inexplicables y una sensación de opresión en el pecho que obliga a los visitantes a salir corriendo. Se dice que el pozo sigue reclamando atención, y que en las noches de luna llena el agua se tiñe de un color oscuro que no parece ser de este mundo. Este es solo el comienzo de lo que la clausura puede ocultar cuando la fe se mezcla con la desesperación médica de siglos pasados. El convento de las Emparredadas y el voto de silencio eterno en el corazón de Europa. Existe un convento de monjas clarisas que fue clausurado de forma abrupta por orden del Vaticano en el siglo XIX. Oficialmente, se debió a una epidemia, pero los registros locales cuentan una historia mucho más siniestra.
Se dice que un grupo de monjas decidió llevar el voto de clausura a un extremo aterrador, el emparedamiento voluntario, durante las reformas del edificio para convertirlo en un museo que nunca llegó a inaugurarse. Los obreros derribaron un muro doble en la zona de las celdas. Tras el ladrillo, encontraron un espacio de apenas 60 centímetros de ancho, donde yacía un esqueleto en posición de oración, con un rosario de madera todavía entre sus manos. No había puerta, no había ventana, solo un pequeño orificio por donde se supone que recibía una mínima ración de pan y agua. Lo más escalofriante es que no fue el único hallazgo. Se encontraron 3 celdas similares. Las investigaciones posteriores sugirieron que estas mujeres no estaban allí por castigo, sino por una desviación mística que las llevaba a creer que el sufrimiento físico extremo y el aislamiento total eran la única vía para la salvación del mundo. El ambiente en este convento es tan denso que los vigilantes de seguridad han renunciado sistemáticamente tras escuchar golpes rítmicos que provienen del interior de las paredes sólidas. Es el sonido de los nudillos golpeando la piedra, como si alguien todavía estuviera intentando avisar que sigue allí, esperando una redención que nunca llegó. La energía de este lugar es un recordatorio de cómo el fanatismo puede convertir un refugio espiritual en una tumba en vida. Los secretos de estas paredes están manchados de una devoción que cruzó la línea hacia la locura, y el silencio que reina en sus pasillos es tan pesado que se puede sentir físicamente en los oídos. El refugio de los pecados olvidados en el desierto, en una zona remota y árida. Se alzan las ruinas de un convento que servía como lugar de retiro para clérigos que habían cometido faltas graves. Era, en esencia, una prisión de lujo disfrazada de monasterio. Sin embargo, los documentos recuperados de una caja fuerte oxidada en el despacho del antiguo prior revelan que el lugar también funcionaba como un centro de interrogatorios. Durante la época de la Inquisición tardía, este convento recibía personas que poseían conocimientos considerados heréticos, especialmente aquellos relacionados con la alquimia y la astronomía. Lo que hace a este lugar especialmente oscuro es el descubrimiento de una serie de túneles que conectan el convento con una red de cuevas naturales. En estas cuevas se han encontrado restos de laboratorios químicos y extraños símbolos grabados en las paredes que no pertenecen a ninguna iconografía cristiana conocida. Se cree que los monjes, lejos de combatir la herejía, estaban intentando replicar los experimentos prohibidos para obtener poder o longevidad. El convento fue abandonado cuando una explosión interna, que los lugareños describieron como un fuego verde que no se apagaba con agua, destruyó gran parte del ala este. Desde entonces, la vegetación se niega a crecer en los alrededores y los animales evitan la zona. Los pocos que se han aventurado a entrar informan de sombras que se mueven a gran velocidad por los túneles y un olor a azufre que persiste a pesar de las décadas de ventilación natural. Este lugar es el testimonio de que, incluso aquellos que juran servir a la luz, pueden verse tentados por las sombras más profundas de la curiosidad prohibida, dejando tras de sí un rastro de desolación que el tiempo no ha podido borrar. El convento de la infancia perdida y los gritos en el patio. Este convento, situado en una zona boscosa y húmeda, funcionó durante décadas como un orfanato gestionado por una orden religiosa de extrema austeridad. Tras su cierre en los años 70, comenzaron a surgir testimonios de antiguos internos que hablaban de un sótano al que llamaban el cuarto de las sombras. Paranormal y exploradores urbanos accedieron al lugar. Encontraron que el sótano estaba dividido en pequeñas jaulas de hierro, demasiado pequeñas para un adulto. Lo que inicialmente se pensó que eran perreras, resultaron ser celdas de castigo para los niños. Pero el secreto más oscuro se reveló cuando se realizó un escaneo del suelo del patio central. Bajo las baldosas donde los niños solían jugar, se detectaron anomalías que resultaron ser fosas comunes sin señalizar. No hay registros de defunciones que coincidan con la cantidad de restos encontrados. Se especula que el convento ocultaba una tasa de mortalidad alarmante debido a la negligencia y los castigos físicos severos, y para evitar el escándalo,
Los cuerpos eran enterrados en secreto durante la noche. El lugar hoy es un amasijo de madera podrida y juguetes antiguos cubiertos de moho, pero la carga emocional es devastadora. Muchos visitantes aseguran haber escuchado risas infantiles que se transforman en llantos desgarradores en cuestión de segundos. Las cámaras de seguridad instaladas por la empresa que compró el terreno para un proyecto hotelero captaron figuras pequeñas corriendo por los pasillos vacíos, lo que llevó a la cancelación inmediata del proyecto. 2. El convento de la infancia perdida permanece como una herida abierta en la historia, un lugar donde la protección prometida se convirtió en una pesadilla de la que muchos nunca pudieron escapar. La abadía de los rituales prohibidos y el libro de piel. Llegamos a uno de los puntos más controvertidos de nuestra lista. Una abadía abandonada en las montañas que, según la leyenda local, fue el escenario de una misa negra celebrada por monjes renegados en el siglo XVII. Aunque la historia suena a folclore, el hallazgo de un libro encuadernado en lo que análisis de ADN confirmaron como piel humana, oculto tras una viga del coro, le da una veracidad aterradora. El libro contiene oraciones invertidas y diagramas estelares que no coinciden con las Hades. Teología católica. Se cree que este grupo de monjes buscaba una forma de comunión con entidades que existían antes de la creación del hombre. El convento fue asaltado por las autoridades eclesiásticas de la época y todos sus habitantes fueron trasladados a diferentes prisiones. Pero el edificio nunca fue exorcizado formalmente. Hoy en día, los que entran en la abadía reportan una desorientación espacial severa. Las puertas que conducen a una habitación parecen llevar a otra parte del edificio al regresar. Es como si la estructura misma hubiera sido alterada por los rituales que allí se practicaron. En el centro del claustro, hay un árbol que permanece seco durante todo el año, excepto en una noche específica de noviembre, cuando sus ramas se llenan de unas flores negras que desprenden un aroma a carne en descomposición. Este lugar es una advertencia sobre los peligros de buscar conocimientos que la mente humana no está preparada para procesar y sobre cómo un espacio consagrado puede ser corrompido hasta sus cimientos por la voluntad de unos pocos decididos a mirar hacia el abismo. El convento del último sacrificio, la verdad perturbadora, hemos llegado al final, al convento que guarda el secreto más perturbador de todos. Se trata de un complejo masivo en una isla remota, utilizado originalmente para aislar a monjes con enfermedades contagiosas. Sin embargo, la verdadera razón de su aislamiento era mucho más siniestra. En los niveles más profundos, accesibles solo a través de una trampilla oculta bajo la estatua de San Judas Tadeo, se encontró una cámara de sacrificio que parece combinar elementos cristianos con ritos paganos ancestrales. Lo que se descubrió allí no fueron solo restos antiguos, sino evidencia de que se realizaron sacrificios humanos. Hasta bien entrado el siglo XX, se encontraron registros de personas desaparecidas en los pueblos cercanos que terminaban sus días en esta isla. Pero lo más aterrador es el porqué. Según los diarios del último monje que habitó el lugar, creían que para mantener el mal encerrado en las cuevas bajo la isla, debían ofrecer una vida pura cada cierto tiempo. No lo veían como un acto de maldad, sino como un sacrificio necesario para salvar al resto del mundo de algo mucho peor que la muerte. Al explorar el lugar, se siente una presencia que parece observar cada movimiento desde las sombras. No es un fantasma común, es una fuerza antigua y hambrienta que parece estar ligada a la estructura misma del convento. Los investigadores que han intentado pasar más de unas horas allí han salido con ataques de pánico y, en algunos casos, con marcas de quemaduras en la piel que forman símbolos extraños. Este convento no está abandonado porque se haya quedado sin gente, sino porque lo que vive allí dentro finalmente tomó el control total. Es un lugar que desafía toda lógica y que nos recuerda que hay verdades que es mejor dejar enterradas bajo capas de olvido y piedra. Explorar estos 10 conventos nos ha llevado por los rincones más oscuros de la historia y la psique humana. Lugares donde la fe se torció, donde el secreto se convirtió en ley y donde el dolor dejó una huella que el tiempo no puede borrar. Estos
edificios son recordatorios silenciosos de que, a veces, los muros que construimos para protegernos del mundo exterior terminan convirtiéndose en las paredes de nuestra propia prisión. O peor aún, el escondite de horrores que no deberían ver la luz del sol. Si este viaje por los secretos prohibidos de la iglesia te ha fascinado y a la vez te ha helado la sangre, no olvides darle un me gusta, video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre lo desconocido. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que estos lugares deberían ser demolidos para siempre o preservados como advertencia? Déjanos tu comentario abajo. Leemos cada una de sus teorías. Y si te has quedado con ganas de más misterio, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla, donde exploramos otros lugares que la historia oficial ha intentado ocultar. Gracias por acompañarnos hasta el final, y recuerda, a veces, el silencio es la advertencia más ruidosa de todas. Nos vemos en el próximo video.